Retomamos las actividades. Esta es la última mesa del día y la última mesa de este seminario. Y también es una mesa muy especial, es un espacio que decidimos desde la maestría construir para que nuestros estudiantes presenten o bien sus avances de tesis o bien sus tesis ya defendidas. Este es el primer año que armamos esta mesa con la idea de que continúe muchos años más. Y tenemos el gusto de tener aquí a un egresado de la maestría, a Javier Freire, de Ecuador, y a una estudiante casi por egresarse, estaba en el proceso de producción de tesis, María Luján Howlin. Nos iban a acompañar también dos estudiantes más que por cuestiones de último momento no pudieron participar, pero bueno, habrán visto que los contenidos, los temas de los tesistas son bien diversos. De hecho, la mesa iba un poco a mostrar el panorama de eso, de la diversidad de las perspectivas y la diversidad de los temas. De todos modos, nos da más tiempo para plantear las cuestiones de manera más tranquila. La idea de esta mesa es simplemente que nos cuenten sus procesos de producción. En el caso de Javier, es una investigación ya consolidada, ya es terminada, presentada, defendida exitosamente, pero bueno, siempre vigente, más ahora van a ver con los temas. Y en el caso de Luján, es un work in progress, con todas las cuestiones que presentan los work in progress. Así que, bueno, les damos la bienvenida, hago la presentación formal de sus lecturas y empezamos. María Luján Howlin es licenciada en Comunicación Audiovisual de la UNSAM, profesora en Comunicación Social de COSAL y especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Actualmente se desempeña como asesora pedagógico digital para escuelas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Educación Especial. Se ha desempeñado como asesora pedagógico digital para el programa Conectar Igualdad en escuelas de educación media de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es tutora de aulas virtuales para Infod. Y Javier Freire es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Propiedad Intelectual por la Flaxo, ya lo conocen, que estuvo desde ayer, y magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad de las Américas, UTLA, y candidato al doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es experto en temas de propiedad intelectual y derecho de la competencia con enfoque en competencia desleal. Ha sido director ejecutivo subrogante y director nacional de propiedad industrial en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Bueno, Luján, te dejo el micrófono. Ahora sí, qué susto, ¿eh? Se pensaron que iba a hablar en señas todo el tiempo, no había ningún traductor, dijeron, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Se imaginan si la vida fuera siempre así? Si estoy en un auditorio, si estoy en un cine, si me llega un libro en un idioma que yo desconozco, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría? Díganme quiénes se sintieron más, menos mal, agarró el micrófono y no va a ser todo en lengua de señas. Esta mudita. Bien, mi investigación es sobre eso. Como decía Sol, yo soy profesora en comunicación, me desempeño como asesora pedagógico en incorporación de tecnología educativa en escuelas de educación especial de la Ciudad de Buenos Aires. Yo recorro escuelas de ciegos, escuelas de sordos, escuela de alumnos con discapacidad mental. Y en este recorrido de las escuelas me encontré con el mundo de las personas sordas hipoacúsicas y con el acceso al material de las personas con sordera. No solamente al material didáctico, sino a los bienes culturales. Y ahí, cuando comencé mi maestría, empecé a descubrir que era un tema sumamente interesante y en lo personal un tema que considero bastante injusto para las personas con sordera.
por qué se puede conseguir material en braille y no hay tanto material en LSA, ¿sí? Básicamente, ese es mi tema de tesis, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes cuando comenzaron a leer y escribir, ¿cómo aprendieron a leer y escribir? ¿Cómo uno aprende a hablar y a leer y escribir? Con imitación, ¿sí? Al escuchar, por un sonido. Uno asocia una letra con un sonido. Esa letra, que es un signo, que es un dibujo, uno comienza a desarrollarlo, comienza a pensar, bueno, ok, esto es una A que ligada a otro signo que se pronuncia M, hago ma, y así se va haciendo el proceso de lectoescritura, con el cual aprendimos todos. Ahora, ¿cómo creen que aprende una persona sorda? Otra pregunta. Las personas con sordera, por el hecho de poder leer, ¿sí? Perdón, por el hecho de poder ver, ¿podrán leer? ¿Ustedes qué piensan? No es una pregunta al pasar, porque en el proceso de investigación me di cuenta que este creer generalizado, este creer colectivo, que una persona, porque él tiene el sentido de la visión, de la vista, puede leer, los dejaron apartados de muchos derechos que figuran en las leyes, pero que en los actos, en el hecho, en lo concreto, no está. ¿Sí? Bien. Una persona, por el hecho de poder ver, no sabe leer. La mayoría de los sordos, o muchos de los sordos, no tienen el proceso de lectoescritura que tenemos nosotros. Nosotros aprendemos a leer nuestro idioma materno, ¿sí? Que es en este caso el español. Las personas con sordera o hipoacusia, el idioma materno es la lengua de señas, el cual se aprende también por imitación. Por eso las personas con sordera no es que aprenden LSA, sino que ellos aprenden a comunicarse con medio de signos. Y se les enseña un idioma, como si fuese un idioma extranjero, se les enseña un idioma que es el español en las aulas. Ahora, no todas las aulas están adaptadas con el conocimiento y con el material didáctico para enseñar el español, para hacer el traspaso de la lengua de señas al español. Vamos un poquito más atrás. La lengua de señas tiene por características gramaticales muy distintas al español, ¿sí? La lengua de señas, por ejemplo, los verbos son en infinitivo. No existen conectores. El tiempo espacial, el tiempo verbal, se hace en espacios, ¿sí? Se utilizan RNM, lo que se llama registros no manuales, que son, por ejemplo, en la lengua, la seña de apodo, ¿sí? Esta que hice hoy. Esto se le llama un RNM. Yo lo que hice hoy con las señas, perdón, no les dije, fue presentarme, ¿sí? Me presenté, nombre, pasé en dialéctico, ¿sí? Que es el ABC, el nombre. Dije mi apodo porque en la comunidad de personas con sordera y hipoacusia, imagínense que mi nombre, María Luján, está en 3 días para señalarlo. Entonces, lo que se hace es ponerle un apodo, ¿sí? Mi apodo es este. Tiene una anécdota aparte, mi apodo. Les dije, buenas tardes. Empecemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Eso fue lo que dije en señas. Entonces, gramaticalmente, estructuralmente, la lengua de señas tiene todo su análisis y su mundo, que al traspasarlo al español, yo necesito como docente trabajar con material que esté adaptado. Ahora bien, como docente también, yo me valgo no solamente con material didáctico, el material que se genera desde las editoriales
educativas, sino que yo me manejo con recursos para la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? El material didáctico es un material que se crea específicamente, supongan, para enseñar a leer y escribir, y el recurso para la enseñanza es el material que yo como docente tomo para enseñar a leer. Por ejemplo, el libro de Harry Potter, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, si yo soy docente de educación especial y quiero tomar el libro Harry Potter para trabajar algunos temas, ¿por qué no está interpretado en LSA? Ahí es cuando yo empecé a investigar el hecho de que no solamente sean materiales para la enseñanza, sino que sean materiales de bien público, materiales en general, porque estoy hablando de los derechos de las personas sordas e hipoacusias en acceder a los bienes culturales en su propio idioma. Por eso, en mi investigación, yo hablo de derecho a lengua, no solamente el derecho que tienen constitucional de adquirir y de aprender y de desarrollarse, sino de adquirir cualquier tipo de bien cultural de texto, ¿sí? Bien, para eso lo que me estoy haciendo es investigar las distintas leyes, ¿sí? Leyes nacionales, leyes provinciales, leyes internacionales con respecto a este tema. ¿Se va entendiendo el...? ¿Sí? Perfecto. Genial. Soy muy docente, soy de decir, ¿entienden? Sí, seguimos, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Bien. Vamos por... Bueno, entonces... Sí, estaba viendo a ver si... Bien. Entonces, para hacer este trabajo lo dividí en 4 ítems. Primero, en explicar el contexto de los sordos, porque muchas veces la mayoría de la gente no lo entiende, aunque a ustedes les parezca raro. Cuando yo hago la pregunta, ¿un sordo por el hecho de ver puede leer? La mayoría, un 80% de las personas me responden sí, claro. Cuando les empiezo a explicar que no tiene por qué ser así, ahí empiezan a decir, ah, claro, tenés razón. Y cuando yo empiezo a ver el contenido de las leyes, es cuando más refuerzo esa idea, que este inconsciente colectivo, que las personas sordas por el hecho de poder ver, pueden leer, es donde más se arraigan, porque la ley no los deja fuera, simplemente que no se interpreta como tal, ¿sí? Entonces, primero explicar cuál es el contexto, ¿sí? Y voy a hacer una salvedad, y en esto les voy a pedir ayuda a todos. Cuando escuchen el concepto de sordomudo, por favor aclaren que no. Una persona es sorda, no es muda. Por el hecho de poder comunicarse, ya deja de ser muda y pasa a ser simplemente sorda, que se comunica con otro tipo de lenguaje, ¿sí? Con otro tipo de lengua, pero no es muda. ¿Por qué? Porque considerarla muda le quita derechos, ¿sí? Por eso en una época se oralizaba a las personas con sordera. Nosotros en muchas escuelas seguimos teniendo los espejitos. Antes se les enseñaba a leer los labios, por eso muchas personas con sordera siguen leyendo los labios, además de señar. Por esto, porque se consideraba que si no podía escribir, si no podía firmar, no tenía sus derechos. Por lo tanto, otra persona que sí supiera leer y escribir, se apropiaba de sus derechos y podía firmar por ellos. De hecho, hasta no hace muchos años atrás, en la escuela donde yo trabajaba a la noche, donde iban adultos sordos a seguir aprendiendo y en muchos casos a escolarizarse, ¿sí? Porque hay muchos sordos que no tienen lectoescritura justamente por este tema. Personas de 40, 50 años que necesitaban llevar para ir a una excursión una autorización de un adulto responsable, ¿sí? Porque la ley los seguía considerando como que no tenían su derecho, eran personas discapacitadas que necesitaban de otra persona que les diera el derecho a salir de la escuela. Cuando estamos hablando de personas de 40, 50 años. A Dios gracias eso cambió, pero no hasta hace mucho tiempo, ¿sí? Con lo cual, mi primer capítulo, el más importante, es colocar en contexto, ¿sí? El segundo capítulo es hacer una revisión de las leyes nacionales, internacionales y provinciales. De hecho, en la provincia de Mendoza, la lengua de señas argentinas está otorgada como carácter de cooficial
por lo tanto en las escuelas para sordos se tiene que trabajar el bilingüismo. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires también se trabaja el bilingüismo. Tenemos 2 escuelas de personas con sordera y hipoacusia, ambas, una en el barrio de Floresta y otra en el barrio de Devoto. Así que bueno, hago todo un análisis de en qué me puedo amparar para trabajar las personas con sordera, pero sin descuidar los derechos del creador de la obra, ¿sí? Porque si bien yo me embandero en los derechos de las personas con sordera, tampoco tengo que dejar de lado la propiedad intelectual del creador. Es acá donde empecé a investigar y vi que tiene que haber una negociación y un poco espoleando el trabajo. Mi objetivo final es crear bases para una futura quizás política pública, ¿sí? Para no valernos por la empatía del otro, de ceder los derechos, sino por una cuestión de Estado. Pero bueno, ya me estoy adelantando. El capítulo 3, derechos humanos y propiedad intelectual, porque yo vinculo el derecho de las personas con sordera a adquirir y apropiarse de los bienes culturales en su propio idioma, pero también amparando los derechos del creador y de las editoriales. Y por último, bueno, vincular el derecho de autor, el copyright y la comunidad sorda en pos de, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Sí? Bien, entonces, el primer capítulo que habla sobre el contexto de la comunidad sorda. Yo no sé si saben, ¿no? Cómo nació la lengua de señas. La lengua de señas no nace en el seno de una escuela, sino que nace en el seno de la comunidad de sordos, ¿sí? Justamente para poder comunicarse. En una época que pasaba en las escuelas. A las personas con sordera se las consideraba con una palabra espantosa, que era minusválido, ¿sí? Una persona con sordera, una persona considerada que, bueno, que no va a aprender. Y no es que no va a aprender, es como si nosotros consideramos que una persona que habla inglés o que habla francés no va a aprender porque no habla español. No, simplemente habla otro idioma, ¿sí? Y hay que trabajar pedagógicamente con otro material para que pueda aprender. Con lo cual, la lengua de señas se gestó en las comunidades de personas sordas para comenzar a hablar, para comenzar a vincularse y a partir de ahí comenzar a desarrollar todos sus procesos cognitivos para después potenciarlo en su vida cotidiana. Bien. Y el capítulo 2, donde hablamos sobre las leyes, sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ver, ahí no quiero citarles bien en los artículos, me parecen bien. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vamos a encontrar en el artículo 21 la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, y en el punto E específicamente habla de reconocer y promover la utilización de la lengua de señas, ¿sí? Habla específicamente de la lengua de señas. En el artículo 9, sobre su accesibilidad, también hace mención y dice que estas medidas que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. En el artículo 24 también hace mención, ustedes fíjense la cantidad de artículos donde hacen mención al tema no solamente de la baja visión y ceguera, sino específicamente de LCA. Por eso cuando empecé a investigar me empezó a hacer mucho ruido de por qué no hay más material interpretado en LCA cuando hay muchas leyes y muchos artículos que lo amparan. El artículo 1,
perdón, el artículo 24, que habla sobre educación, también hace mención a tomar medidas y habla sobre la lengua de señas. ¿Mm? Y luego pasamos a la ley 26.378, que es de personas con discapacidad, en donde también hace mención en el artículo 1 y en el artículo 2 sobre el lenguaje, habla específicamente sobre el lenguaje y dice que se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Ya estamos hablando de leyes argentinas, ¿sí? Con lo cual me sigo preguntando por qué las fundaciones, al momento de querer hacer libros en interpretación de lengua de señas, se encuentra con la negación de muchas editoriales a ceder los derechos de autor, ¿sí? El artículo 9 y el artículo 9, 21 y 30 también hacen mención sobre los derechos de las personas con discapacidad y dice, también ratifica la libertad y expresión de la lengua de señas para aquellas personas que elijan ese modo de comunicación y en sus relaciones oficiales. En este sentido, exhorta y reconoce a promover el apoyo de su identidad cultural, lingüística específica, incluida la lengua de señas. Y después también pasamos yendo más a lo que es propiedad intelectual, a la ley 11.723, en donde, en su artículo 36, habla sobre las excepciones y hace mención a las personas con discapacidad. Sobre este artículo se basa la gente de Tiflolibros, ¿sí? La Tiflolibros es una de las bibliotecas para ciegos en donde las personas pueden acceder a textos en braille o a textos digitalizados que luego se pueden leer a través de un lector de pantalla. Siempre teniendo en cuenta las personas con ceguera, pero ¿qué pasa con las personas con lengua de señas, ¿no? Con sordera? Y en esta excepción habla sobre, ¿qué habla sobre discapacidad? ¿Qué son discapacidades? Perdón. Y habla que se toma como discapacidad la discapacidad visual severa, la ambliopía, la dislexia y todo tipo de impedimento físico o neurológico que afecte la visión, manipulación y comprensión de textos impresos. Y acá es donde me vuelvo a basar. El hecho de que se crea que las personas, por el simple hecho de ver, pueden leer, hace que esto no se tenga en cuenta cuando realmente una persona con sordera no puede manejar un texto impreso. ¿Sí? Bueno. Básicamente eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Para finalizar, justamente lo que yo estoy apuntando es a ver si puede existir un vínculo, una negociación entre las editoriales y las fundaciones que generan libros en LSA para no perder los derechos de autor, de creación, pero también para validar y concretar y respetar los derechos de las personas con sordera. Así que bueno, en eso estoy. Bueno, Luján, muchas gracias por tu presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Javier, pero bueno, quería resaltar, estuvo muy buena la presentación. Bueno, yo soy la directora de tesis, tampoco puedo decir mucho, pero no, te salió bárbara. Me parece, yo creo que sí, que estuviste bárbara, pero además quiero resaltar esto, después abrimos a comentarios. Creo que el tema es sumamente original y cuando vos haciste las preguntas y nadie te contestaba, más allá de que no es una clase, es porque no sabemos. Yo me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos sobre tu tema y aún yo trabajo en temas de discapacidad, había cosas que no sabía. Así que me parece que desde el punto de vista de la originalidad es sumamente original. Tu abordaje es sumamente comprometido, obviamente, por el trabajo que haces. Y además
me parece que desde la perspectiva de política pública es muy importante, porque hay una ausencia, que vos manifestaste recién, y una necesidad de tomar lo que existe. Porque no es que no hay, no tenés que construirla, lo hay, es tomar y, bueno, ¿cómo se combina esto con esto? Dos más dos, y además hacer algún tipo de lobby para que suceda. Porque acá la cuestión es la invisibilidad, ¿no? Tanto, perdón. Porque cuando yo empecé a investigar, empecé a ver, yo lo tomaba como un tema ya terminado por el Tratado de Marrakech, que implica todo. Sin embargo, en los hechos, no. Y yo estoy investigando con editoriales y con fundaciones que crean libros, y la respuesta que me dan es, la realidad es que los autores ceden en su mayoría sus derechos para que se produzca una nueva producción, porque un libro en LSA no es una traducción de un texto, sino que es una nueva producción, ¿sí? Sin embargo, se encuentran con la negación de muchas editoriales que con todo derecho dicen, nosotros somos una editorial con fines de lucro y no nos interesa porque no hay un nicho para venderlo. Con lo cual ahí ya me preocupé, porque como les decía, estamos trabajando con la empatía del otro, con la buena voluntad del otro, cuando no tendría que ser así, no tendría que ser la empatía y la buena voluntad del otro. Es una cuestión de derechos que figura en todo. Lo que pasa es que no sigo sin entender por qué, si en todas las leyes figura, además de la ceguera, dice otras formas de acceder a los textos, ¿por qué no se hace? Y creo que es esto, por este inconsciente colectivo, que se cree que una persona, porque ve, puede leer cuando no. Si no se le enseña, no va a aprender a leer. Y si no se le da material adaptado para que aprenda, no lo va a hacer. Y si así como nosotros podemos seguir aprendiendo con otros textos, ¿por qué las personas con ceguera o con sordera tienen que aprender con textos específicos educativos? ¿Por qué una persona sorda no puede nutrir su conocimiento leyendo Harry Potter? ¿O por qué una persona sorda no puede acceder al último libro de Piña en LSA? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona con ceguera sí puede acceder al texto digitalizado para que lo lea el lector de pantalla, o puede acceder al texto en braille, y una persona con sordera no? A ver, la respuesta está porque claramente es sumamente oneroso hacer un texto en señas, porque implica una cámara implica una producción, implica una intérprete de seña, que no es un mudita. Eso también les pido cuando escuchan ahí está la mudita, no, es un intérprete de señas. Entonces, esta mudita se le paga también, con lo cual sí es más caro, pero no deja de ser los derechos de las personas con sordera. Así que bueno. Me hiciste acordar, estaba pensando justamente la lucha de las personas con discapacidad, eso de pasar de ser un sujeto, un no sujeto, mejor dicho, ¿no? A ser un sujeto de derecho fue un reclamo histórico y una concreción que se dio de a poco. En su momento, las personas con ceguera lograron un cierto reconocimiento. ¿Quién te dice que la próxima década no sea el reconocimiento de las personas con ceguera? Y bueno, vas a tener una agenda completa, vas a tener que presentarte en diferentes contextos para... Bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, podemos hacer las preguntas de esta presentación y después pasamos a la otra, así no mezclamos los temas. Listo. Es decir, repito, me mataste, ahí me di cuenta que era un idiota, pues 78 años nunca se me ocurrió preguntármelo. Y daba, sí, y sí creo que en mi subconsciente sí que puede leer perfectamente. Ahora no entiendo por qué las editoriales se oponen, porque el autor, bueno, no lo tengo muy claro, pero para la editorial no estás creándole ninguna competencia. Por tanto, yo creo que no tendrían derecho de ninguna forma a reclamar nada. Es decir, ninguno de nosotros va a ir a comprar un libro con LSA para leer nada. Entonces ellos no van a perder un solo volumen.
Yo creo que no es muy difícil tratar de perseguir una ley que los obligue. La parte del autor no sé cómo solucionar, pero ya ahí creo que solucionarías una parte pesada. Ahora, ¿cómo piensan? Pues los, los sordos, ¿cómo piensan? Pues todos pensamos en palabras. ¿Y pero cómo estructuran? Es decir, pues uno vocaliza, ¿no es cierto? Estás pensando y estás diciendo los árboles en cierta medida, ¿no es verdad? Y ellos cómo logran, no me cabe duda que piensan, pero ¿qué lenguaje interno usan? Usan el mismo, nada más que a través de señas y de imágenes, ¿sí? No unen un sonido que claramente no pueden escuchar con una imagen, unen una imagen con un símbolo, con una idea, ¿sí? Piensan de la misma manera que pensamos nosotros, nada más que estructuran gramaticalmente la oración de otra manera. ¿Sí? Pensando con señas. Exactamente, o sea, en realidad no es que piensan con señas, piensan la estructura gramatical para comunicarse con señas, ¿sí? Pero pensar, utilizan la misma estructura cognitiva que todos nosotros, que cualquiera. ¿Se entiende? Creo que todos, por lo menos yo pienso gramaticalmente, es decir, si no supiera leer, creo que no sabría pensar. No estoy de acuerdo. Yo creo que pensarías igual. Tendría medios reflejos, pero no lograría pensar, es decir, me ha causado un nivel de angustia importante. No, vos ten en cuenta, a ver, hoy en día hay muchas personas analfabetas, ¿sí? Las personas analfabetas piensan y tienen ideas, claro, pero tanto como vos hablan, como yo. Hablan. Sí, bueno, las Al personas sordas también hablan. Van estructurando, hablan con el lenguaje nuestro, pensar que no sepan escribir y no sepan leer, pero van estructurando de la misma forma que estructura un bebé normal que va aprendiendo con imitación y todo eso. Ahora, el sordo imita que no tiene nada para imitar. Imita a sus padres, se comunican, por eso yo conté que... Pero son padres que manejan el LSA, exactamente. Si el LSA no manejan nada. Exactamente, se manejan a través de señas, sí, se comunican a través de señas. Un padre con un hijo o cualquier persona. Sí, perfecto. O sea, el ser social necesita comunicarse de alguna manera. La gramática de ellos es el LAS. La lengua de ellos, sí, es el LSA. Exactamente. Que también hago la salvedad, es regional, no es mundial. No, lógico. No ¿sí? Cada país tiene su idioma, incluso cada región también tiene sus regionalismos, así como nosotros los porteños tenemos nuestros regionalismos y los cordobeses también, en la lengua de señas argentinas también. Pero piensan de la misma manera y estructuran su pensamiento de la misma manera que cualquiera, nada más que a la hora de comunicarse utilizan su idioma materno, que es el LSA. Y la posibilidad, digamos, de un idioma abstracto, como por ejemplo el de la física, las matemáticas, ¿cómo lo manejan? Eso desconozco, pero desconozco ya la parte pedagógica, cómo se enseña, no sé. Pero de la misma manera que nosotros acceden al español y del español o el idioma que sea, acceden al resto de los conceptos, sí. Bueno, yo creo que hay que insistir en una ley que les obligue a las cosas, pues no le creas ninguna competencia, no van a perder ni un solo libro de vender, y ni van a vender uno más. Entonces creo que no es muy difícil lograr una ley. Buenas tardes. Yo te quería hacer una consulta porque mencionaste todo el tema de la tecnología y también como que te desarrollabas laboralmente en ese ámbito, y quería consultarte qué herramientas son las que están desarrollando para poder acercar un poco a estas personas. Y también además para comentarte que, bueno, yo soy estudiante de la Universidad de La Plata y, bueno, lamentablemente tuvimos un compañero que era ciego y venía de otro país para estudiar y, bueno, tuvo que dejar la carrera porque no podía estudiar, digamos. No teníamos, nosotros, por ejemplo, en derecho es normal estudiar con libros o con fotocopias que capaz que no están digitalizados, o lo que está digitalizado es un escáner. Y bueno, nos comentaba este chico que la única forma que tenía para acceder era pagándole a alguien que le transcriba eso a un Word y ahí
con esa aplicación poder leerla y digamos que se la lean, Ujú. y que era un gasto importante, porque tenía Sí. que traducir, no sé, un libro de, no sé, 300, 400 hojas y a veces no lo podían hacer. Ujú. Y bueno, nada, más que nada consultarte eso, como que, cuáles serían las herramientas que desarrollaban en ese ámbito. Bueno, te comento, te doy un tips para que lo conozcan y todo. En el caso ese de los textos digitalizados, hay que hacer una diferencia. Estoy dando capacitaciones, de hecho, de este tema. Una cosa son los textos digitalizados y otra cosa son los textos digitales. En ese caso de tu compañero, sí, es verdad, es sumamente oneroso pagarle a alguien para que lo pase a Word y después lo pueda leer un lector de pantalla. Pero si yo lo escaneo, ¿sí? Le saco una buena foto, un buen escáner, y en vez de guardarlo en PDF o en JPG, lo guardo en OCR, ese OCR me lo levanta como texto y ahí sí lo puedo abrir en un TXT o en un Word y ahí sí me lo levanta todo el lector de pantalla. Entonces de esa manera me ahorro tener que pagarle a alguien para que lo transcriba. Eso es un tip que te doy. Con respecto a otra, es un tips que puede ayudar a muchos. Con respecto a tu pregunta, en realidad, ¿cómo se trabaja con las personas con sordera en la inclusión de material? Lo que se hace en las escuelas, hay intérpretes de señas junto con la maestra o el maestro de grado, que lo que hace es interpretar la clase. Por lo general, lo que se hace es en un video se coloca un picture in picture, por eso hablaba de la mudita, ¿sí? La mudita no es simplemente poner incrustar un video dentro de la pantalla o dentro del video, ¿sí? Que por favor les digo, no le diga más mudita, no es mudita, es intérprete. Entonces lo que se hace es eso, o se pone un subtítulo ralentizado para que las personas puedan leer más despacio, en algunos casos con lectura fácil. ¿Qué significa esto? Un texto muy sencillo, yo les comenté que lengua LSA tiene una estructura gramatical diferente, en donde los conectores no existen, en donde se achican en algunos casos las frases, y en donde para explicar algunos conceptos se tiene que explicar un montón de cosas para llegar a ese concepto que a nosotros, oyentes, lo entendemos con una sola palabra, ¿sí? Entonces, en función de eso, se prepara material, o se trabaja con el intérprete, o se graba, y se incrusta o un picture in picture con la traducción o con un subtitulado ralentizado para que los alumnos puedan ir leyendo de a poco con una lectura fácil, algo que sea sencillo de leer. No hay como en el caso de las personas ciegas un programa como el NVDA o el JAWS en donde te lo levanta con un lector de pantalla y así se accede más fácil. En el caso de las personas con sordera sí es más complicado en ese sentido, pero se trabaja de esa manera. No sé si contesté tu pregunta. ¿Otro comentario o pregunta? Bueno, Muchas gracias. gracias. Yo no sé si me escuchan en la parte de atrás. Sí, muy bien. Bueno, nuevamente agradecer a la maestría. ¿Me escucha? ¿O voy con- Bien. Bien. Nuevamente voy a compartirles un tema que diría va un poco de la mano de lo que habíamos escuchado anteriormente en el tema de la falta de acceso en el sistema para las personas que tienen ese tipo de, digamos, no sé si llamarlo discapacidad o tipo de especial que no ha podido tenerlo. Bueno, agradecer nuevamente a Valentina, Sol, por el espacio. Ha sido enriquecedor todo lo que hemos dicho. Y ahora vengo con un tema especial que lo traté en mi tesis, que lo investigué y que quisiera que me disculpen si me gana algún apasionamiento, pero
este tema que lo hicimos desde la institución pública, creamos algunas normas, hemos dado batalla a nivel internacional, a nivel nacional, y finalmente creo yo me siento con el deber cumplido. Además, quiero hacer otra salvedad, y lo he realizado en algunos foros, tanto en Ecuador y en otros países, que en mi caso, y lo declaro públicamente, no soy abogado ni de la empresa transnacional farmacéutica, ni de las empresas de genéricos. Hasta el día de hoy no he tenido esa oportunidad de defender o formar parte ni siquiera de alguna empresa. Entonces, sí es importante, ¿por qué lo digo si es importante decirlo esto? Porque muchas veces en estos debates piensan que uno está a favor del genérico o a favor de la transnacional, y no es. Y tanto así lo voy a decir como en la defensa de la tesis, les voy a decir que esto no se trata de izquierdas, de derechas, ni no, se trata de un tema de interés público, que es la salud. Y es un derecho fundamental que tenemos todos. Entonces, desde esa perspectiva, yo analicé el tema y voy a pasarles a explicar un poco qué es lo que hice en la investigación. Bueno, primero un resumen, los objetivos del desarrollo y las conclusiones. Bien, la tesis está enfocada a algo fundamental que tiene el acuerdo TRIPS-ADPIC, que son las flexibilidades en cuanto al acceso a los medicamentos. Eso es el principal, ¿no? Entonces, lo que partí es de hacer una investigación empírica en Ecuador y Colombia, analizar todo el bagaje normativo, todas las implicancias que se tuvo que analizar para llegar a otorgar una licencia obligatoria, y de alguna manera analizar incluso el aspecto, el contexto histórico, cómo se fue desarrollando los distintos acuerdos internacionales respecto al tema de acceso a medicamentos en el marco de la Organización Mundial de Comercio y en el marco de la Organización Mundial de la Salud también. Igualmente analicé la situación en otros países, no solo Ecuador y Colombia. Bueno, Ecuador y Colombia fue un poco más focalizado, profundicé más en el análisis, pero el tema de licencias obligatorias también fueron tratadas en otros países como Brasil, Malasia, etcétera, que vamos a pasarlo a ver más adelante. Y por otro lado también analicé, siendo que Ecuador y Colombia son parte de la comunidad andina, analicé la decisión andina 486 que involucra temas de propiedad intelectual respecto a patentes y marcas, y donde también existe un capítulo para el tema de licencias obligatorias. Y los objetivos, ¿cuáles eran, no? El primer momento, analizar el tema de las flexibilidades de un pantallazo, todas las flexibilidades que permite el ADPIC. Y como les decía, una evidencia empírica de Ecuador y Colombia. Otro objetivo era la experiencia de otros países, como les había comentado. Ventajas y desventajas de lo que significa otorgar una licencia obligatoria. Y localizar de alguna forma las implicancias económicas respecto de la concesión o no de una licencia obligatoria. Cuando digo económicas, se va a referir al tema de cuál es el beneficio en tanto y cuanto el precio del medicamento. Bien, partí de la idea del, como les dije, el acuerdo sobre los ADPIC y salud pública. Los aspectos históricos, miramos cómo en el primer capítulo ya pasamos de la cuestión histórica, y en el segundo capítulo ya pasamos a ver el tema de las flexibilidades directamente, cómo se iban dando todas las modificaciones respecto de la declaración de Doha hasta llegar al 2005 incluso. En el capítulo 3 era el advenimiento ya de la declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y salud pública. Como les decía, los casos en Tailandia, Brasil, Canadá, Ruanda y otros más. Y el tema de las licencias obligatorias en la comunidad andina, el caso de Ecuador y Colombia, ya en el capítulo 4. Bien, es importante también dejarles, y lo que quise en el desarrollo de la tesis, es dejarles todos los instrumentos que se utilizaron con el antecedente
para otorgar la licencia obligatoria. En el Ecuador se tuvo que realizar incluso a un decreto ejecutivo que lo publicó el presidente de la República, en donde directamente decía que el acceso a los medicamentos se trata de un derecho fundamental de la salud y que se priorizaba el otorgamiento de licencias obligatorias. Y el decreto ejecutivo del 118-2009, que eso es parte de los anexos que tiene la tesis, que lo agregué, y la autoridad competente para otorgar las licencias obligatorias desde el SENADI, anteriormente Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. También se trabajaba en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio tenía que dar el aval de que efectivamente este medicamento, el que se vaya a otorgar la licencia obligatoria, es un medicamento que en términos de salud pública estaba involucrado un interés general. Bien, también se analizó directamente la primera licencia obligatoria que se solicitó el 5 de enero de 2010. La solicitante en este caso fue Esque Group, una empresa en Ecuador, y el titular de la patente era Abbott Laboratorios. En abril se concedió la licencia obligatoria, el Ministerio de Salud pudo reducir el precio del medicamento en un 30%. También quería comentarles, hicimos una valoración en los distintos países respecto al la misma cantidad, la misma concentración, cuál era el precio en la moneda local y el precio unitario, sí, también de lo que se ganaba. Entonces, como ven, en la primera licencia obligatoria permitió establecer el precio en 29,40 por 30 tabletas en el ritonavir, ¿sí? Y vamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en precio en dólares estaba, hablo de 29,40, en Argentina estaba 55,50, ¿sí? La misma composición, la misma cantidad, lo mismo en Uruguay y en México. Entonces, como pueden ustedes ver, hay una baja significativa de 47, de 50 a 30 dólares. También aquí es otra licencia obligatoria que era el Sunitinib. Sí, también vemos un ahorro en tema de licencias obligatorias que llegó a 15 millones de dólares. En este caso, en Pharma fue quien presentó la solicitud de licencia obligatoria el 26 de agosto de 2013 y la patente era de titularidad de Sugen. Se concedió la licencia obligatoria en 2014 y en Pharma compra en el 2013, estando en trámite la licencia obligatoria a un precio menor, ¿sí? Entonces ahí está el valor que se ahorró, digamos. También tenemos otra en el 2016, se declaró de la existencia de razones de interés público para el medicamento Imatinib. Es una resolución que salió en el 2009, no existe razones para declarar interés público al medicamento, que fue en el Caletra que no se concedió. Entonces es lo que les podía comentar, pero más allá de esto que ustedes van a tenerlo, si se va a hacer una publicación igual de la tesis, por el tiempo no voy a entrar mucho en detalle de cuáles fueron los pormenores, pero sí decirles que en términos de análisis de las flexibilidades del acuerdo de la EDAD-PIC, sin ser, como les decía al inicio, promovedor del tema de los genéricos o las transnacionales, no, para nada. Este es un tema de interés público, de acceso a la salud. En el tema de las compras que se realizan también en Ecuador, se analiza, por ejemplo, cuando se hace la subasta inversa de medicamentos, cuando se compra de manera global, se aplicó también el tema de licencias obligatorias. Y también decirles que en Colombia también se aplicó el tema de la licencia obligatoria, no se concedió, pero como en otros países, la licencia obligatoria ha servido como una estrategia o instrumento que sirva, sin haberle aplicado la licencia obligatoria, a bajar el precio del medicamento. En Brasil fue uno de los ejemplos, pero lo que quería dejar con esto y con la investigación es una evidencia de que
de que existe la flexibilidad, de que los países en desarrollo pueden utilizarla, de que esta es una decisión igualmente de tema de política pública, de que actualmente en el Código de la Salud que se está debatiendo en el Ecuador, en la actualidad todavía no ha salido. Yo he presentado, incluso como ciudadano personalmente, he presentado una propuesta para que se mantenga el tema como prioridad de política pública, la licencia obligatoria, y también se mantenga el tema de no solicitar el registro sanitario antes de en la compra de medicamentos, al menos en el primer momento, que es la propuesta. En segundo momento, el registro sanitario, como a lo mejor todos sabrán, lo que permite es garantizar que el medicamento que va a salir al mercado sea eficaz, tenga todas las especificaciones para que no pueda causar algún daño a los seres humanos en el momento que se pone a la venta. Entonces, este mecanismo lo que permitió es en Ecuador ahorrar en términos monetarios, pero algo más allá de eso. Permitió que gente que tiene problemas de cáncer tenga acceso a esos medicamentos, porque si vemos igualmente en la tesis hago un análisis de cuánto cuesta un tratamiento para acceder a este medicamento, y son sumas muy grandes, que a la actualidad hay todavía cifras de personas que fallecen por falta de acceso al medicamento, por los costos que tiene ese medicamento. Y yéndonos un poquito más allá, incluso ha habido autoridades, no lo voy a decir por derecho a la intimidad, hay autoridades que han tomado como bandera de lucha esto a partir de que ellos mismos han portado un tipo de enfermedad que obviamente necesitaban acceder a un tratamiento que sobrepasaba el tema del presupuesto en términos de familiares, ¿no? Y otra cosa que yo he librado batalla en Ecuador, se ha hecho incluso algunas cosas, he dicho, miren, esto no es un tema de perjudicar a una empresa o a otra, no, es un tema de que las personas puedan tener acceso a los medicamentos a más bajos costos, y que de esta manera se pueda lograr un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho que tienen las personas al acceso. Igualmente, decirles, y se explica claramente, que el que haya permitido fue una reforma al ATPIC, la única hasta la fecha que se ha logrado reformar un artículo para permitir esa flexibilidad, en tanto que se ha logrado en algunos países, como en Ecuador, mantener esto como una política pública. También dejé en la investigación todos los casos de licencias obligatorias que se habían otorgado en el Ecuador como evidencia empírica, y finalmente en las conclusiones me percaté que esto es un trabajo integral, no es un trabajo únicamente del IEPI, del Ministerio de Salud Pública o de la Presidencia de la República, es un trabajo integral, que todas las personas que están involucradas en esto, y digo, hasta el momento, en mi caso personal, no tengo un familiar que esté en ese problema, en que tenga que acceder a ese tipo de medicamentos que son costosos, pero no por eso podía dejar de lado la bandera de lucha de que hay muchas personas, y el día de mañana a lo mejor nosotros mismos podamos tener eso. Muchas veces el tema del cáncer ha sido una cuestión que se da de la noche a la mañana, ¿sí? Igualmente evidencié que la licencia obligatoria no surge únicamente para una determinada enfermedad, como era en este caso el SIDA. Cuando era el tema del SIDA, era una cuestión, una discusión que se llevaba incluso a la Organización Mundial de Comercio, pero además, por ejemplo, hoy por hoy tenemos el tema de la hepatitis C, que es un problema que se va dando y que ha meritado mirar cómo se puede resolver este tema de falta de acceso a los medicamentos. También creo que es una actividad que está involucrado tanto la academia como la sociedad civil, un tema de desarrollo normativo. En la tesis lo que también planteé y lo que también quería dejar es, miren, he visto que en algunos países cuando ya se recorren algunos, dicen, bueno, para establecer la licencia obligatoria necesitamos una normativa que nos diga cuál va a ser el procedimiento, de qué manera se va a solicitar, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros lo hemos visto como un pretexto para no querer hacerlo. Entonces lo que quise con la investigación es dejarles todos los instrumentos
legales, se hizo un instructivo dentro del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual para que también tenga claro el Ministerio de Salud Pública con términos con plazos, quiero decir términos y plazos para el cumplimiento de toda la información que se requiere para el otorgamiento de la licencia obligatoria. También hay que dejar claro que la licencia obligatoria como tal no es una expropiación del derecho de propiedad intelectual, eso hay que dejarlo bien claro, y en varios foros también se les ha dicho. La licencia obligatoria es una limitación, sí, pero no se le está expropiando la patente como tal. Ojo, lo que se hace es limitar ese derecho, ¿sí? Porque el titular de la patente puede seguir explotando la patente, puede seguir vendiéndola, no se le quita la titularidad. Lo que se hace, como vuelvo y repito, es plantear una flexibilización o si se quiere, una salvedad para esa titularidad, ¿sí? Incluso en la licencia cuando se emite la licencia obligatoria en Ecuador, nos ponemos en la mesa con el titular de la patente para, de alguna manera, mirar si, como en otros países, se logra que no se otorgue la licencia obligatoria, pero que se logre bajar el precio del medicamento. Igual creo que es un tema de conjunto con las organizaciones a nivel mundial, y este tema de compartir toda la experiencia que nos sirva a todos para poder lograr el fin último, que es que las personas puedan acceder a medicamentos a bajos costos. También quería, en la investigación, le dejo claro que el Ecuador establece un régimen expedito de 5 meses aproximadamente de otorgamiento de la licencia obligatoria. Y bueno, también quería comentarles que fue una campaña que se lo hizo desde el IEPI a nivel de medios, a nivel de posicionamiento, incluso en el propio IEPI decíamos, bueno, ahí está un cartel que les traje para que lo vean. Ahí pueden ver el logo que es del IEPI anteriormente, porque hoy es del SENADI, y dice: morir por falta de medicamentos nunca más. Decíamos esa campaña, estamos trabajando por un Ecuador mejor, y la licencia de medicamentos para todos. Entonces, yo creo que la investigación da, y lo que dije nuevamente, es dar una muestra empírica de que sí lo podemos hacer. Y que el Ecuador, hasta el día de hoy, no fue llamado a ningún panel de entendimiento en el marco de la OMC, sino que lo que hizo es utilizar el mismo instrumento que nos dio la Organización Mundial de Comercio. Eso, y nada más. Ahora quisiera más bien comentarles o escuchar sus preguntas y de ahí seguir. Bueno, Javier, muchas gracias. Nuevamente, felicitarte por la tesis porque está buenísima. Sobre todo por el aporte empírico, ¿no? Porque la cuestión del acceso a los medicamentos es una cuestión que se trabaja desde muchos ángulos, y uno de los más importantes justamente para discutir con las farmacéuticas, para discutir con el argumento económico es, bueno, acá esto está, esto pasó, esto se realizó y no hubo problemas, esto está, esto pasó y los precios bajaron, y por lo tanto tomar tu tesis como marco importante para casos similares. Pero también quería marcar esta continuidad en dos temas absolutamente distintos, y sin embargo el foco está puesto en la accesibilidad. Un poco tiene que ver también con la perspectiva de Flaxo en general y de la maestría en particular, ¿no? De pensar las cuestiones de propiedad intelectual en términos de tensiones, en términos de acceso y en términos de derechos de todas las partes. Así que, bueno, por mi parte, felicitaciones, y abrimos a comentarios tu tesis. Javier, oíme, la licencia implicó una transferencia de tecnología y una producción local, o fue en realidad un elemento de presión y el producto que se vendió fue el producto de Abbott? ¿El producto que se vendió? De Abbott. Ya. ¿Sí, algo más? ¿Me expliqué bien? Sí, sí. Sí, completamente. Entendí la pregunta, y
Gracias. Yo sí voy a agradecer la pregunta porque me permite explicarles un poco más de la tesis, ¿no? La licencia obligatoria que se da en Ecuador, como ustedes pueden conocer, me permite importar el producto o puedo fabricarlo. Incluso uno de los debates en la declaración de Doha era, en algunas ocasiones no se contemplaba la posibilidad de importar el producto, ¿sí? Entonces lo que se hizo en los debates es, bueno, avancemos, necesitamos ahí. Era lógico que si en Ecuador o cualquier otro país en desarrollo que no tiene la posibilidad de desarrollar ese principio activo, lo más lógico era poder importarlo, ¿sí? Entonces, porque una de las condiciones es también que el que está solicitando la licencia obligatoria tenga la posibilidad de abarcar la demanda que tiene sobre ese medicamento. Es más, el Ministerio de Salud lo que hace es rígido, decir, bueno, se va a fabricar tal número, el que va a solicitar la patente tiene que establecer el número de pastillas, si se quiere, que se va a vender en ese mercado. Entonces, por eso, la licencia obligatoria no es algo general, digamos, es una excepción. Y como excepción va a tener sus particularidades de cumplimiento que obviamente también están dentro de lo que establece el ADPIC y el Acuerdo de Doha. Así que lo que se hizo en este caso fue establecer la licencia obligatoria, permitir la importación del medicamento, que en este caso vino desde la India, y se vendió el medicamento. Es decir, Abbott lo que intentó entorpecer, quiero decirles, de entorpecer el trámite en el IEPI, se establecieron incluso recursos administrativos, y es otra de las partes de la tesis que yo analicé, que qué es lo que pasa en el evento, en el trámite, cuando ya se otorga mediante resolución la licencia obligatoria con todos los parámetros. ¿Qué pasa si el titular de la patente impugna la resolución? ¿Sí? Entiéndase que este tema de las licencias obligatorias o el tema de medicamentos es que ahí tenemos gente que está necesitando urgentemente el medicamento, entonces una impugnación lo que puede hacer es dilatar el proceso. Y en este caso lo que se hizo es sí aceptar el recurso, pero no con el efecto devolutivo, es decir, aceptarlo sin suspender el efecto principal que es la importación del medicamento. Y eso va a quedar para el Tribunal Andino, si se llega en su momento, para que analice e interprete un artículo de la decisión andina 486 en el evento de si cuando se otorga la licencia obligatoria, los recursos que se hagan en sede administrativa tengan el efecto suspensivo o devolutivo. Sí, pero para el resto. No, bueno, entonces el tema es, ese fabricante indiano o indio, ¿tenía a su vez una licencia de Abbott o era un genérico independiente? No, era un genérico independiente. Era un genérico independiente. Sí. Ok, perfecto, Barro. Bueno, muy interesantes los dos temas, la verdad es que son dos temas que a mí siempre me han despertado mucho interés. Y tengo una pregunta para María. Aquí, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? Porque me imagino que las editoriales pues hicieron un estudio de mercado para determinar que no era rentable. ¿Cuál es la parte que está faltando ahí? O sea, es muy poca gente la que lo necesita o no tienen el poder adquisitivo? Porque no sé, tal vez no vieron otra posibilidad como de atacar un mercado más grande que incluyera todo Latinoamérica o todo el mercado de habla hispana. No bueno, no sé si también aplique en esos casos el lenguaje. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Porque yo digo, pues está la ventaja de que es una licencia que existe, que está para el acceso de las personas con alguna discapacidad. Entonces, tenía esa pregunta. Y la otra es, ¿por qué ustedes tenían que solicitar la cesión de los derechos si se supone que es una licencia, pues digamos, obligatoria para la cual usted no, en teoría creo, por lo menos en México, no tendrían que solicitar ustedes una cesión de derechos?
Hola, ¿me escuchás? Sí. Con respecto a tu primera pregunta, no se hizo ningún estudio de marketing. Es que claramente no hay demanda. Y no hay demanda porque no hay una oferta. Ahí es medio como el huevo de la gallina, básicamente. Nosotros, al investigar, lo que vemos es que las editoriales simplemente se niegan por una cuestión de costos, como yo le decía acá al compañero. Una cosa es generar un texto digitalizado para que lo lea un lector de pantalla, es una cosa, y otra cosa muy distinta es generar un nuevo bien cultural que vendría a ser un texto en LCA, en donde implica que haya una producción audiovisual, ¿sí? En donde se tiene que mostrar el texto, en donde se tiene que mostrar los gráficos o los dibujos y las ilustraciones que tenga este texto, si lo tiene, y en donde tenga que un intérprete de señas interpretar, que no es traducir, es interpretar el texto, con lo cual es sumamente oneroso, es caro. Y la respuesta de las editoriales es: la verdad que no voy a invertir ese presupuesto en hacer un material que yo no sé estadísticamente a cuánto se los voy a poder vender, ¿sí? Ahora, esto de no hay demanda porque no hay oferta, pero tampoco hay oferta porque no hay demanda, es una cosa que hasta que no se empiecen a generar muchos más libros y muchas más ofertas, no va a existir la demanda, por un contexto histórico del que hablábamos. Por lo general, las personas sordas se manejan en su mundo, en su contexto, en su comunidad, y se hace la interpretación entre ellos, y entre ellos se cuentan los libros y las historias, pero es por una cuestión de esto, de demanda. Y tu segunda, el tema de los derechos. No, acá se consulta al autor porque el autor, no, o sea, no hay derecho, no se cede el derecho. Acá se le consulta al autor si cede el derecho para que se haga un nuevo bien de consumo cultural, tomando como si fuera una obra derivada, va a ser. Entonces, por eso se consulta al autor. En la mayoría de los casos, lo que nos ha pasado es que la mayoría de los autores ceden porque están encantadísimos de que se pueda su obra, que más quiere un autor que su obra llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, donde nos encontramos con las trabas es el tema de las editoriales, que en muchos casos responden esto de: mi fin es un fin de lucro, no voy a generar más gasto de mi editorial en invertir en una obra derivada cuando no sé si lo voy a poder volver a recuperar. Así que básicamente ese es el problema. Gracias. Preguntas, entonces vamos a dar por finalizada esta mesa. Les agradezco de nuevo a los dos por haber venido a compartir con el auditorio sus investigaciones. Muchas gracias. Bueno, invitamos al director de la Flaxo, Beto Quevedo, que está aquí para el cierre del seminario. Bueno, buenas tardes. ¿Funciona? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarme. Vengo de la entrada de Flaxo donde está el brindis, así que voy a ser muy corto porque acabo de ver algo muy atractivo allá. Gracias también a Valentina que me ha invitado. No pude acompañarlos en el día de ayer porque no estaba aquí en Buenos Aires, pero quería estar acá en el cierre, porque en realidad el seminario el cuarto seminario internacional, tiene para nosotros una importancia institucional grande, porque el área de propiedad intelectual que Valentina creó hace ya 10 años, es una de esas áreas que nosotros valoramos mucho, como todas las áreas de Flaxo, pero porque ha tenido
algo que tiene mucho que ver con la historia de esta institución, que es traer temas innovadores, que así ha sido, temas con perspectiva regional, que también lo ha sido, y temas que son pensados desde el pensamiento crítico, o sea que traemos debates, traemos problemas y eso es parte de la identidad de Flaxo. Así que para nosotros es un gran orgullo el crecimiento que ha tenido el área, el crecimiento que ha tenido también la maestría y todo el equipo que está allí detrás, no solo Sol que la dirige, sino todo el equipo de investigadores. Y que tiene como propósito siempre abrir estos espacios de encuentro donde tengamos la posibilidad de escuchar y de escucharnos con colegas de la región. Así que solo quería felicitarlos mucho a todos los que han organizado este seminario, felicitar mucho a quienes han participado también en él y decirles que para la institución es un gran orgullo tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, por tus palabras. Yo no voy a hacer más que sumarme a las felicitaciones por un lado y a los agradecimientos para el otro. Básicamente, todo cierre en una organización de un evento es un conjunto de agradecimientos, ¿no? A todos los que hacen posible estas cosas, desde el equipo nuestro, de la maestría, a Valen, que si bien está ya ahora secretaria académica, siempre cuenta con... siempre contamos con ella, a veces abusivamente, como en este caso, pero bueno, también es una alegría reencontrarse con gente que en otros momentos, con los cuales compartido espacio en otros momentos, desde la cuestión técnico-administrativa y redes, a Rocío, siempre transmitiéndonos y ayudándonos a llegar a un mayor público. Acá en Flaxo en general, todos, Pablo, las cuestiones técnicas, todos los chicos de virtual, todo el equipo, tenemos a todo el equipo, a Rocío, a Vale y a Andrés, a los tres en diferentes turnos, haciendo obras extras. En general, la administración, bueno, todo Flaxo que colabora para que el evento suceda lo mejor posible. Y desde luego a cada uno de los participantes que vino a traer su propuesta, sus ideas, a ponerla en discusión y desde aquí y también desde los que participaron a distancia, ¿no? En este caso las presentaciones son todas acá en formato físico, pero participantes del seminario hubo también en virtual haciendo preguntas, a veces pido disculpas porque no las podemos levantar todas, estamos atentos al espacio físico y no logramos recuperar las preguntas virtuales, pero en cualquier caso a todos los participantes, tanto ponentes como oyentes que han hecho de este evento una nueva edición tan bien como creo que salió. Estoy muy contenta, así que les agradezco de nuevo y los esperamos y las esperamos el año que viene, seguramente para estas fechas, para una quinta edición. Y los invitamos a ver, por supuesto, luego las mesas que vamos a dejar en formato de video y también en una publicación y demás, y a presentar ponencias para el año que viene. Gracias, Beto, gracias a todos de nuevo, y bueno, pasemos al brindis a comer algo rico. Gracias.